Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, Vamos a tratar de emprolijar un poco esto, que fue un cuatrimestre súper desprolijo, que nos impidió conectarnos como estamos acostumbrados y acostumbradas. Así que bueno, yo como tuvimos tan poquito tiempo, porque supuestamente el cuatrimestre iba a terminar en diciembre, entonces teníamos muy poco tiempo para trabajar, yo les envié un trabajo único que de alguna manera organizaba los contenidos más importantes de la materia. Bueno, por suerte ahora nos dieron un poco más de tiempo, vamos a trabajar hasta fin de marzo, así que vamos a tomar a partir de hoy algunas semanas más, la que viene y la otra, para que puedan hacer este trabajo y ver si logramos poder ir avanzando un poco más con los contenidos. Yo les voy a ahora compartir la pantalla con el trabajo para que lo vayamos mirando, yo les voy a ir explicando y también qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Bien, amén de eso, si ustedes van teniendo dudas sobre, no entienden o lo que sea, o no solo sobre las consignas, sino sobre el contenido, pueden preguntar, no hay problema acerca de eso, ¿sí? No quiero que se sientan cohibidos o cohibidas para preguntarme, porque no, a ver, es muy probable que haya cosas que no se entiendan del texto o que no se entiendan de la consigna, y o sea, uno trata de minimizar lo más posible eso, pero es obvio que puede suceder, así como existe la presencialidad, y a mí también me pasa cuando soy alumna, así que no sientan vergüenza, a mí no me molesta que me pregunten, a veces les digo ahora en un cachito te contesto y trato de contestar lo más rápido posible, pero eh, pueden preguntar. Yo les había pasado un mail para que hagan la devolución del trabajo, les voy a pedir que continuemos así, así no se me mezclan las tareas con todas las demás cosas que tengo en el celular. Recuerden que tengo un solo celular y muchos cursos, y si bien todavía no empezamos con la secundaria común, sí nos están como atosigando con resoluciones y protocolos y bueno, y mil cosas más. Así que bueno, para no robarles tiempo, vamos a compartir la pantalla. A ver. Ahí está. Bueno, ustedes van a ver que acá, o sea, el trabajo comenzaba con el título que dice la democracia, que es el eje central de lo que vamos a trabajar en este trabajo, por lo menos. Y lo que le decía es que había que leer el siguiente texto y después desarrollar las distintas actividades. Bien, más allá de que pueda parecer denso, yo lo voy a ir leyendo y lo voy a ir explicando, ¿sí? Para que ustedes puedan tratar de comprender mejor lo que dice el texto. Dice, el concepto de democracia deriva del griego y se forma al combinar los vocablos demos, que se traduce como pueblo, y kratos, que puede entenderse como poder y gobierno. Bien, en esta primera parte lo que está haciendo el texto es romper la palabra y tratar de darle el significado original. Eso se llama etimología de la palabra y quiere decir de dónde proviene la palabra. Entonces, si vemos que dice demos y kratos, y que demos es pueblo y kratos poder o gobierno, democracia significa gobierno del pueblo, ¿sí? Después dice, la idea esencial de la democracia es que los ciudadanos tienen el derecho a determinar quién los gobierna, eligen a los gobernantes principales y les hacen responsables de sus acciones. Entonces, la democracia es el gobierno del pueblo, lo que significa que, como les dice acá, los ciudadanos y las ciudadanas van a elegir quién gobierna, cuáles son las acciones de gobierno, etc. Eso lo vamos a ir viendo. Después dice, las democracias imponen también límites legales a la autoridad del gobierno, garantizando ciertos derechos y libertades a sus ciudadanos. ¿Esto qué significa? Esto significa que por más que yo sea gobierno o haya accedido al poder, no puedo hacer lo que se me cante, sino que de alguna manera tengo limitaciones legales al poder que se me otorga, ¿sí? Bien, pero dice, al igual que muchas definiciones, esta simplifica en exceso un fenómeno muy complejo y multifacético. ¿Qué significa esto? Que la democracia
si bien nosotros podemos hacer una definición conceptual o tener una idea más o menos de lo que significa, tiene muchísimas, pero muchísimas implicancias y es un término que tiene muchas caras, es muy complejo, ¿sí? No los quiero abrumar con ejemplos para que no se saturen, pero piensen que, por ejemplo, un concepto básico de democracia es ir a votar. Sin embargo, en el ir a votar no se agota la democracia. Nosotros tenemos un montón de maneras de hacernos ver, de mostrar nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras quejas también, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a una marcha para reclamar, a eso se refiere con que es multifacético. Multifacético viene de multifaces, multicaras, muchas posibilidades, ¿sí? Bien. Luego dice, de hecho la democracia puede adoptar varias formas. Muchos autores distinguen entre democracia formal y democracia sustantiva o sustancial. Acá lo que empieza a hacer el texto es dividir en dos el concepto. Ustedes imaginen que tienen un tronco de un árbol y van a salir dos ramas, ¿sí? De ese tronco. Todo sale del mismo tronco que es la democracia. Sin embargo, tenemos dos ramas diferentes. Y ahí empieza a explicarles. La democracia formal, que sería una de las ramas, abarca los requisitos, dice, políticos o reglas de procedimiento que deben darse para que un régimen político pueda calificarse como democrático. ¿Qué significa esto? Que nosotros, dentro de nuestras normas, por ejemplo la Constitución Nacional, tenemos distintos procedimientos de acceso al poder. Nosotros como sociedad hemos determinado que para ser presidente de la nación, por ejemplo, se necesita el voto de determinado porcentaje del electorado. Entonces, ese es un requisito legal para acceder al poder y es un requisito legal de la democracia. Lo mismo pasa cuando votamos diputados o diputadas y senadores o senadores. Decimos, bueno, hay determinada cantidad de personas que tienen que votar, esa votación está regida por una ley electoral, ¿sí? Ahí están los requisitos formales, de forma, que no hacen a lo sustancial o la pulpa de la democracia, pero sí hacen a todo lo que tiene que ver con el procedimiento. Bien, entonces les dice, estos requisitos son los siguientes. Soberanía popular, dice, que implica que las personas tienen el derecho de gobernarse a sí mismas. Debe haber elecciones competitivas, libres y limpias, donde haya más de una opción para poder elegir. Esto que les estaba contando. La democracia permite a todos los ciudadanos participar de forma significativa en los asuntos de su comunidad, expresar sus opiniones y tener voz y voto en las decisiones de gobiernos. También proporciona, dice, mucho espacio para la libertad individual y promueve la igualdad política sobre la base de un ciudadano, un voto. ¿Qué significa? Que cualquiera de nosotros o nosotras, que somos simples personas de a pie, tiene el mismo poder en su voto que una persona multimillonaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona, un voto. No es que las personas que tienen más riqueza o, no sé, más viejas o lo que sea, tienen más valor su voto, sino que todas las personas que estamos en condiciones de votar tenemos la misma validez del voto. El voto vale lo mismo. Una persona, un voto. Luego dice, el principio de mayoría numérica. ¿Qué significa mayoría numérica? Quiere decir que hay más cantidad de personas. Mayoría numérica es más número, ¿no? O sea, más cantidad de gente ha elegido a determinada persona. Vale, dice, para las elecciones de los representantes y también para las decisiones del poder legislativo. Esto lo vieron seguramente, si han puesto atención, les voy a dar una ley que fue emblemática en estos últimos meses, que fue la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, donde había mayorías y determinados números para que la ley pudiera ser promulgada, primero sancionada y luego promulgada. Es decir, hubo determinada cantidad de diputados y diputadas que tenían que votar afirmativamente para que la ley se apruebe en esa Cámara, luego pasó a la Cámara de Senadores
y allí también la mayor cantidad de legisladores y legisladoras tenían que votar a favor para que luego esa ley pudiera pasar al Poder Ejecutivo y fuera promulgada, que es el proceso que llevan las leyes. Bien. Respecto a las minorías, dice, ninguna decisión tomada por la mayoría puede limitar los derechos de la minoría. Esta debe contar con igualdad de oportunidades para convertirse en mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente, si yo soy mayoría, digo yo como colectivo, ¿no? Obviamente que voy a poder tomar decisiones. Eso no significa que esas decisiones que yo pueda tomar puedan opacar los derechos de las personas que no piensan como yo. Todas las personas, estén de acuerdo o no con las mayorías, tienen los derechos de pensar como quieren y de obrar como quieran, ¿sí? Y no pueden ser acalladas por esa mayoría. Bien, continúa el texto y dice, la democracia requiere también que ciertos derechos y libertades de la población estén legalmente protegidos. Son aspectos tales como la libertad de expresión, la libertad de reunión, de culto, de petición y otras libertades básicas que el gobierno no debe violar, sino las elecciones carecen de sentido. ¿Sí? Entonces, lo voy a volver a leer porque el párrafo decía, sin aspectos tales como la libertad de expresión, la libertad de reunión, de culto, de petición y otras libertades básicas que el gobierno no debe violar, las elecciones carecen de sentido. Bien, creo que la mayoría o todas las personas sabemos lo que es la libertad de expresión, ¿sí? Que es la posibilidad que yo tengo de expresarme libremente, lo que no significa derecho a difamar, pero sí a expresarme libremente en relación a lo que yo pienso, ¿sí? Libertad de reunión significa que yo me puedo reunir con quien yo quiera. De culto, la libertad de culto implica libertad de religión, quiere decir que yo puedo creer o no en Dios, y si creo en Dios, puedo elegir cuál es la religión que más se acerca a lo que yo considero válido, a lo que yo quiero profesar, la religión, a la iglesia que yo quiero ir. De petición, significa que yo puedo pedir a las autoridades. ¿Vieron cuando se hace un petitorio, por ejemplo, para que se asfalte una calle o para que se ponga una luminaria, una luz en la calle o que pase el basurero? No sé, se me ocurren esas cuestiones que generalmente entre vecinos y vecinas hacemos bastante seguido, que es peticionar, ¿sí? Hacer una nota para pedir. Bien. Y habla de otras libertades básicas. Bien, esos derechos y esas libertades tienen que sí o sí estar protegidos para todas las personas que viven en un país. ¿Por qué? Porque de lo contrario, por más que las autoridades hayan sido elegidas por el voto popular o por el procedimiento legal, no vamos a estar hablando de una democracia real, ¿sí? Bien. Luego continúa el texto y dice, el principio de inclusión implica que toda la población adulta debe tener reconocidos los derechos democráticos, esto es, ser considerada ciudadana. Bien, acá me voy a detener un poco porque si bien estamos hablando de la población adulta para ser considerada ciudadana, hay una gran corriente nueva, de no hace muchos años, que implica que también los niños y las niñas y las adolescentes son considerados y consideradas ciudadanas, ¿sí? La ciudadanía arranca desde que la persona nace. La diferencia es que cuando se es menor de edad, esos derechos y esas libertades son ejercidos a través de sus representantes, como pueden ser la mamá, el papá o el tutor legal o quien tenga la guarda de esa persona, pero no significa que la persona menor de edad no tenga derechos de la ciudadanía, ¿sí? Bien, sigo. Mientras el principio de inclusión establece que todos debemos disfrutar de derechos y libertades democráticos, el principio de igualdad implica que esos derechos y esas libertades han de distribuirse entre todos por igual. Bien, creo que esto es bastante sencillo. Ningún grupo o segmento de la población debe obtener más derechos o libertades que otro. Este principio ha de aplicarse sobre todo con respecto a los derechos políticos básicos, como el derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, así como otros derechos que vinculan directamente a los ciudadanos con el Estado. Creo que es bastante claro esta parte.
Después dice, las democracias también permiten que los ciudadanos estén informados de las actividades de su gobierno y que consideren tanto a los cargos electos como a los funcionarios y empleados públicos responsables de sus actos. Bien. Luego continúa, dice, el Estado de Derecho es el principio según el cual el poder del Estado debe estar limitado por las leyes y nadie puede situarse por encima de ellas. Dicho de forma simple, el Estado de Derecho significa que los gobernantes están sometidos al imperio de la ley. También significa que los poderes del gobierno para formular y aplicar las leyes deben estar limitados por las normas constitucionales. Es, digamos, lo que acabo de leer, bastante simple, aunque a veces pareciera que no es así. Muchas veces nosotros sentimos que las leyes están hechas solamente para nosotros, los ciudadanos comunes, y no están hechas para los funcionarios o las personas que están en el poder o ejercen el poder de distintas maneras, a veces solo de poder económico. Sin embargo, el Estado de Derecho significa eso, que vamos a suponer que el gobierno dicta una norma y bueno, el mismo gobierno está sometido a esa norma que dicta, ¿sí? No es que queda por afuera. Esto se diferencia de, por ejemplo, las monarquías, como vieron que en Inglaterra, en España, bueno, en otros países, sobre todo europeos, hay monarquías todavía, que significa que hay reyes, reinas, etc. Y en esos gobiernos, los reyes y las reinas muchas veces están por fuera de las leyes que se le exigen a sus súbditos o súbditas. En el caso de nosotros, que tenemos una democracia republicana y representativa, el Estado de Derecho significa eso, que incluido el poder está sometido a la misma ley, y que todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado también está legislado y también está expresado cómo debe llevarse a cabo, cómo se hacen las cosas, cómo se tienen que hacer. Bien, continúa y dice, la regla del control implica que el poder no debe estar concentrado en pocas personas. Existe una división de poderes, poder legislativo, que es el que hace la ley, el poder ejecutivo, que administra y pone en práctica la ley, pero sobre todo gestiona el Estado, ¿no? El poder ejecutivo, el presidente o la presidenta de la nación, gestionan el Estado, y el poder judicial, que juzga a los que violan la ley. Los tres poderes, dice, deben controlarse mutuamente. Bien, si tenemos tiempo, en un próximo trabajo práctico vamos a tratar de ver bien esto cómo funciona. Pero ahora vamos a seguir con esto. Dice, las democracias sustantivas o sustanciales, por el contrario, acuérdense del árbol. Teníamos el árbol democracia, teníamos una rama que era democracia formal, y por otro lado la democracia sustancial. ¿Esto significa que si tenemos una no tenemos la otra? No. Normalmente o deseablemente tenemos que tener las dos. En este texto lo que estamos haciendo es tratando de diferenciar para que se entienda, ¿sí? Bien, vamos a la otra ramita entonces de este tronco común. Las democracias sustantivas o sustanciales, dice, se caracterizan por poner el acento en la búsqueda de la igualdad, no solo de la igualdad política, sino también de la igualdad social, es decir, la igualdad de oportunidades en el acceso a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, y a todo aquello que implique condiciones dignas e igualitarias de existencia para todos los ciudadanos. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo toda la parte de la democracia formal, es decir, tengo autoridades elegidas legalmente por el procedimiento establecido en la ley, etcétera, puede ser que una democracia se quede solamente en eso, o puede ser que también sea una democracia sustantiva, en el sentido de que, bueno, desde el gobierno se utilicen políticas públicas que tiendan a mejorar las condiciones de vida de todas las personas y se busque la igualdad de oportunidades. Se da, no sé, vamos a poner un ejemplo del gobierno actual, tenemos la tarjeta alimentar, tenemos la asignación universal por hijo, tenemos el plan Progresar, o sea, son políticas de Estado que de alguna manera hacen referencia a esta democracia sustantiva. ¿Por qué? Porque de nada me sirve poder votar cada 2 años o cada 4 años para presidente si no tengo lo básico y elemental. Bien, continuemos. Dice, los líderes políticos, así como otras personas activamente implicadas en la política o la vida económica de un país,
trabajarán para asegurar que todos en la sociedad tengan una oportunidad razonable de lograr seguridad y disfrute de bienestar económico. Además de apoyar una asignación de oportunidades justa, el gobierno debe distribuir también de forma justa los recursos económicos entre la población. Y esto lo vemos con los impuestos, ¿sí? El Estado recauda y luego redistribuye la riqueza del país en distintos grupos, tratando de que no haya desigualdades tan grandes y tratando de acortar esa brecha. A este fin, dice, suscribirán políticas de bienestar, como yo le decía, políticas públicas diseñadas para garantizar que nadie quede por debajo de un determinado nivel de pobreza y que los menos favorecidos dispongan de alimentos suficientes, una vivienda digna y una asistencia sanitaria adecuada. Para perseguir este resultado requiere que el Estado emprenda grandes esfuerzos por redistribuir la riqueza entre toda la sociedad. Así puede intervenir en economía, controlando las ganancias de las empresas privadas y estableciendo impuestos progresivos a los que más tienen, utilizando estos recursos para financiar políticas sociales en favor de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Es más o menos lo que venimos explicando. A continuación dice, a veces, cuando el alcance de la igualdad económica se amplía, el alcance de la libertad económica se reduce. Así, nuestros esfuerzos por establecer una distribución democrática de los recursos, es decir, dividir la torta, el Estado cobra impuestos, tiene una torta y esa torta la reparte, se enfrentan a un verdadero dilema, dice. La democracia requiere tanto la igualdad como la libertad. Por cuanta más igualdad queremos, menos libertad económica tendremos. Este párrafo no lo voy a explicar porque una de las actividades implica explicar esto que está subrayado. Pero bueno, creo que más o menos, de alguna forma, le fui marcando a qué se refiere. Luego, el último párrafo del texto dice, la democracia formal respeta los medios o procedimientos, con independencia de los fines. Esto que les decía, se ajusta a la ley. ¿Cuántos votos necesito yo para alcanzar el puesto de diputada de la nación? Tanto. Bueno, muy bien. Se cumplió la ley electoral, fueron las personas a votar, está todo perfecto, muy bien, entonces yo soy elegida. Democracia formal. La democracia sustantivo, en cambio, pone el acento en los fines. O sea, en qué quiero lograr. No en acceder solo al cargo, sino en qué quiero lograr con ese cargo. Sobre todo dicen la igualdad no solo jurídica, es decir, ante la ley, sino la justicia social y económica, es decir, esta distribución de la torta. Una democracia perfecta sería quizás aquella que fuera al mismo tiempo formal y sustancial, que eso es lo que se intenta lograr, digamos, muchas veces con muchos gobiernos, en otros no. Bien, hasta acá tenemos lo que es el texto. Ahora vienen las actividades. La actividad 1 dice, lee el texto y busca en el diccionario el significado de las palabras que desconozcas. Bien, yo intenté explicarles las palabras que me parecía que por ahí les eran más dificultosas, pero si hay palabras que no entienden, las copian y las buscan, ¿sí? Porque si no, no se entiende el texto. Luego dice, realiza un resumen con las ideas principales del texto, es decir, ¿cómo realizo un resumen con las ideas principales? Recuerden cuando subrayaban los textos para sacar lo más importante de lo menos importante. Les conviene subrayar, si lo pueden imprimir, mejor. Si no, bueno, no importa, hay programas para hacerlo, pero por ahí es más complicado. Si no, lo leen y piensan, bueno, de este párrafo que leí, ¿cuál es la idea principal? Bueno, esta. Perfecto. Entonces, saco la idea principal y hago un resumen. La C dice, elabora un cuadro de doble entrada con las características de la democracia formal y sustantiva. Bien, esto, ven acá dice, características, democracia formal, características, democracia sustantiva. Obviamente que esto está achicado. Ustedes van a poner una característica, otra, así en un cuadrito igual a este, o sea, las características, o sea, van a tener que agrandar el renglón, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ponen las características que sacaron del texto. Bien. Luego dice, explica el párrafo subrayado y da un ejemplo sacado de la realidad actual.
Este es el párrafo de subrayado, que yo un poquito se los expliqué. Lo que tienen que hacer es explicarlo un poco más profundamente a ustedes y dar un ejemplo sacado de la realidad. Esa es la actividad 1. La actividad 2 dice, de las siguientes definiciones de democracia, indica cuáles las relacionás con la democracia formal y cuáles con la democracia sustantiva, y justifica cada respuesta. Entonces, acá tienen una frase, acá otra frase, entre paréntesis está quién la dijo, y así. Entonces ustedes tienen que decir, sí, por ejemplo, esta frase que dice, la democracia es una forma de gobierno que se caracteriza por hacer recaer el poder sobre la población. Este planteo significa que las direcciones que toma un grupo social se sustentan en la voluntad de la mayoría. Bien, les voy a resolver esta. Esta es formal. ¿Por qué? Porque hace referencia a la forma en que se elige los gobernantes. Y que se hace referencia a la mayoría. Luego tenemos la siguiente que dice, la revolución democrática tiene que avanzar desde abajo con la organización comunitaria para mejorar notablemente el nivel de vida de los barrios. Esto lo dijo Hugo Chávez, que fue presidente de la República Bolivariana de Venezuela antes de que fuera Nicolás Maduro. Bueno, ¿qué les parece que es? ¿A qué hace referencia? ¿Hace referencia a los procedimientos, a las leyes para acceder al poder? ¿O hace referencia a mejorar el nivel de vida de la gente? Bien, hace referencia a mejorar el nivel de vida de la gente en los barrios, dice, ¿no? O sea, está hablando de algo popular. Y eso estábamos hablando, la democracia sustantiva. Bueno, ahí ya les resolví dos, así que las otras las pueden hacer ustedes. Luego, la otra actividad dice, interpreta qué quiso decir Winston Churchill cuando afirmó que. Acá les va a decir qué es lo que dijo Winston Churchill. Winston Churchill dijo, democracia significa saber que si alguien llama a la puerta de tu casa a primera hora de la mañana, es el lechero. Bueno, ¿por qué dijo eso Churchill? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué hará referencia? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no sería el lechero a la mañana a primera hora? ¿Quién me vendría a buscar? ¿Quién me estaría golpeando la puerta de mi casa? ¿Y por qué saber que es el lechero significa que es democracia? Bien. La otra dice, analiza críticamente cómo se cumple la democracia formal y la democracia sustantiva en la Argentina de hoy. Entonces, esto no lo van a encontrar en ningún lugar, o sea, lo tienen que pensar ustedes. ¿Cómo se cumple la democracia formal, la que tiene que ver con los procedimientos, con las leyes, con el acceso al poder en Argentina? Por ejemplo, pueden tomar como ejemplo la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que yo les di, u otra, cualquiera, u otra cosa. Y cómo se cumple la democracia sustantiva en Argentina. Ya también en este video mismo les di ejemplos de cómo se cumple esa democracia en Argentina hoy. Amplíen si pueden, así no me leo a mí misma. Bien, luego habla de actividad 3, por ejemplo, y dice, observa la siguiente historieta de Mafalda y responde a las 4 preguntas siguientes. Bueno, está la historieta y dice, escribe un texto donde relates lo que observas en la historieta, solamente tienen que contarme qué es lo que están viendo, nada más. ¿Por qué se ríe? O sea, todo junto, ¿no? No pongan uno, no, pueden poner todo junto. ¿Por qué se ríe Mafalda? ¿Cuál es la reacción de los padres y cómo explicás vos esa reacción? ¿Y qué relación ves entre la historieta y lo que pasa en nuestra sociedad actual? Da mucho para decir de esto, ¿sí? Porque ella dice democracia, del griego demos, pueblo, y kratos, autoridad, que es lo que leímos al inicio. Gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Y Mafalda se ríe, van pasando el rato del día y se sigue riendo. ¿Por qué se ríe? ¿Qué crítica le hacemos nosotros y nosotras a la democracia actualmente? ¿Realmente sentimos que es democracia? No. ¿Nos representan nuestros representantes? No. ¿Por qué? Bueno, hay mucho para pensar acá también, ¿sí? Bien. Luego, la actividad 4 dice análisis de noticias periodísticas. Y ahí les pide que busquen en el diario. No significa en el diario papel. Existen los diarios digitales. Ustedes tienen Google, pueden buscar en cualquier lugar, cualquier noticia. Es más, ahora les voy a enseñar voy a tratar de ver cómo les enseño a buscar. 2 noticias relacionadas con la democracia formal y 2 con la democracia sustantiva. Y abajo de cada una de esas noticias pueden poner el título o pueden poner la captura. Tienen que decir, ¿por qué la relacionaste con ese tipo de democracia? Es decir, si yo digo que, bueno, que la noticia que dice que se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo es formal, bueno, ¿por qué digo que es formal?
Bueno, porque hace referencia a los procedimientos para que se sancione una ley. Bien, si yo comento que se aumentó un 50%, encuentro una noticia que dice que se aumentó un 50% la tarjeta alimentar. Y digo, bueno, es una democracia sustantiva. Bueno, ¿por qué? Y porque hace referencia a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? A la igualdad económica. Bien. Ahí van a poner por qué la relacionaste con ese tipo de democracia. Después tenés que resumir el contenido de la noticia, o sea, hacer un resumen sobre la noticia. Y por último, opinar sobre lo que dice la noticia. Bueno, a vos, ¿qué te parece esta noticia? ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿Por qué? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver si puedo... Se me cayó. La cámara. Bien. Vamos a ver si puedo... a ver. Vamos a poner... Gracias. Bien. Si ustedes van a noticias, van a encontrar un montón de posibilidades, ¿sí? Vamos a poner Argentina para que sean noticias de acá. ¿Ven? Y acá hay un montón de noticias que pueden buscar. Es fácil. Solo tienen que poner noticias en Google y con eso ya está. Bien, vamos a... Listo. Bueno, básicamente, espero que se haya entendido. Si tienen preguntas, por favor, mándenme al grupo o pueden mandarme privado. Si lo mandan al grupo, mejor, porque de esa manera quien tenga la misma duda la va a encontrar respondida. De hecho, podemos hacer intercambio en el grupo, ¿sí? Decir, profe, yo pienso tal cosa, bueno, ver, o sea, hacer una símil clase y tratar de que mejore, digamos, la comunicación. Y como les digo, yo se las voy a subir hoy es miércoles, así que para el miércoles de la semana que viene, no, para la otra ya espero que lo puedan tener, porque ya se los pasé en noviembre además, espero que ya lo puedan tener resuelto el trabajo y de esa manera podamos avanzar con otro tema, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, ya tienen mi teléfono. Nos vemos.